Ok, hermanos. Bueno, en primer lugar, saludarles. Feliz de estar con ustedes esta noche, compartiendo un poco de lo que el Señor me ha enseñado. Espero puedan ser edificados. Ah, Mi nombre es Plinio Orozco, pastor desde hace 12 años en Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia en Caracas, Venezuela. Nacido en Colombia. También tengo varios años como instructor del ministerio Simeon Trust, un ministerio encargado de la predicación expositiva. Cada año viajamos a diferentes partes de Sudamérica a enseñar pastores que están en la capital de diferentes países, a entrenar pastores que sirven en la sierra y en la selva para ayudarles a predicar correctamente la palabra de Dios. Y mi deseo es poder compartir con ustedes un poquito de esto. Así que antes de seguir hablando, permítanme orar. Tanto ustedes como yo necesitamos de la ayuda del Señor en esta noche para ustedes y queremos simplemente que el Señor se glorifique y que podamos crecer un poco más en el entendimiento de su palabra. Eso es lo que queremos, ya que conocer mejor la palabra de Dios implica conocer mejor a nuestro Dios, y un conocimiento cada vez más claro de Dios nos llevará a una mejor adoración a Dios. Así que, hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos brevemente pidiendo al Señor que nos ayude. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por la vida de mis hermanos en Viena, gracias por la amistad que nos has permitido tener aún a la distancia. Permite que en este tiempo que tenemos hoy de reunión, tanto ellos como mi persona podamos ser bendecidos en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias, por favor, al Salmo 19. Salmo 19. Vamos ahí un momento y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Este salmo ha sido, algunos lo llaman como los dos libros de Dios. En la primera sección tenemos cómo Dios habla por medio de lo creado. Y en la segunda sección de este capítulo vemos cómo Dios habla por medio de su palabra escrita. Y lo que quiero es que leamos completo este salmo y veamos la descripción de cada una de las revelaciones, lo que se conoce como revelación general y revelación especial, y veamos el efecto que produce en nosotros para entender por qué estamos hoy aquí estudiando la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 1 en adelante. Si en algún momento me dejan de escuchar o algo, ustedes simplemente me escriben o abren su micrófono. Dice el Salmo 19, leo de la versión de las Américas. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Versículo 4. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Así que acabamos de leer la primera sección, la revelación general, cómo Dios habla por medio de lo creado. Ahora veamos del verso 7 en adelante lo que se conoce como la revelación especial, cómo Dios nos habla hoy por medio de su palabra escrita y los efectos que ésta produce en la vida de los creyentes. Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta. Ahora miren el efecto que produce, que restaura el alma.
El testimonio del Señor es seguro. Sigue hablando de la palabra, pero usando diferentes términos. El testimonio del Señor es seguro y aquí va el efecto que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los preceptos del Señor son rectos. Aquí está el efecto que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, de nuevo el efecto, verso 11, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Aquí podemos ver por qué estamos esta noche estudiando la palabra de Dios y por qué invertimos tanto tiempo los pastores en predicar fielmente la palabra de Dios. Aquí podemos ver razones de por qué cada semana el creyente debe acercarse a la palabra de Dios. Como el texto dice, es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo. O sea, es la palabra de Dios la que trae madurez en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Nuestras propias palabras no tienen el poder de convertir a nadie, pero el salmista dice que la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma. En medio de momentos de tristeza, no son nuestras palabras las que van a traer alegría. Acabamos de leer en el Salmo 19 que es la palabra de Dios la que trae alegría al corazón. Entonces, por esta y muchas otras razones, es que incentivamos una y otra vez, no solo a leer la palabra, sino a estudiar la palabra. Una cosa es leer la Biblia y otra muy distinta, estudiar la Biblia. Y lo que queremos hoy es ayudarles, darles algunas herramientas para que puedan crecer en su estudio de la Biblia. Y quiero dejar algo claro antes de comenzar, mis amados hermanos creyentes en Viena, con quien espero conocer pronto personalmente. Y es decirle que mi meta en esta reunión de 1 hora y media, 1 hora, no es desentrañar todas las herramientas para hacer exégesis a un pasaje de la Biblia. No, yo solamente quiero darles algunas herramientas que les puedan ayudar para iniciar, para incentivarlos en el estudio de la palabra de Dios y que de esa manera se vean motivados de volverme a invitar para seguir enseñándoles estas herramientas una y otra vez. Y que mi intención tampoco es saturarlos de información, porque para algunos es la primera vez que ven un taller como esto. Y normalmente cuando damos estos talleres nos tomamos hasta 3 días. Yo solo quiero tomar 1 hora y media, máximo 2. Entonces, por ende, solo quiero dar lo básico. Quiero utilizar pasajes bíblicos en los ejercicios, pasajes con los que ustedes estén familiarizados para que sea más fácil hacer la interacción. Y también recordarles que esto no es un monólogo. Si en algún momento alguien quiere hacer una intervención, la puede hacer. Al final tendremos también un espacio para algunas preguntas. Así que para dar paso al inicio de nuestras clases, yo quisiera que veamos en primer lugar la necesidad que cada uno de nosotros tiene de mantenerse en la línea. Así pueden llamar este primer principio, mantenerse en la línea. Así lo vamos a llamar en esta noche, mantenerse en la línea. Quiero brevemente que veamos juntos la importancia de mantenernos en la Biblia, en la línea del texto bíblico. Y voy a hacer estos gráficos aquí en pantalla. Tenemos una línea y lo que no queremos hacer con esta línea es añadir ni restar. Esa línea que tenemos allí en el gráfico representa nuestro texto bíblico.
Entonces, lo que no queremos es añadir al texto bíblico ni restar al texto bíblico. Queremos mantenernos en la línea. No queremos agregar ni quitar. Aunque los textos de la Escritura pueden tener diferentes aplicaciones, todo texto de la Biblia tiene una sola interpretación y fue escrita con un propósito en particular. Y nuestra meta es tratar de entender a través de estas herramientas qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró para la audiencia original. Porque, como decía alguien, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia número uno de la carta de Pablo a los Corintios. La primera audiencia de esa carta fue la iglesia en Corinto. Nosotros fuimos la audiencia que a lo largo del tiempo recibimos y tomamos estas palabras que el Espíritu Santo ha usado para nosotros. Entonces, siempre queremos entender esa interpretación única que el Espíritu Santo dio a la primera audiencia. No queremos añadir ni queremos nosotros restar a la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos en algunos pasajes de la Escritura lo que yo acabo de decir. Recuerden que le dije que vamos a estar interactuando. Entonces quisiera que algunos de ustedes, yo sé que están ahí en su mesa, que algunos de ustedes lean en voz alta, allí donde están reunidos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. A ver, alguno de ustedes que pueda leerlo en voz alta. ¿Quién se anima? No está ahí todavía, como no está hablando. Ajá. Pero nos está escuchando. Dale, dale, hermano. No los escuché. ¿Alguno de ustedes leyó el texto ya? Que yo les he dado de esta parte de Dios, más bien obedézcalos. Deuteronomio 4:2, ya leímos. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Y la orden en ese pasaje que Dios da a través de Deuteronomio 4:2, ¿cómo inicia? La palabra. No te escuchamos, hermano. ¿Me escuchan allí? Ahora sí. Ok, vieron que de primera mano dice, no añadiréis a la palabra que yo te mando. O sea, Dios está diciendo, no le agreguen, no se pongan por encima del texto, no le agreguen. Ok, y ahora alguno de ustedes que pueda leer Proverbios 30, versos 5 al 6. Proverbios 30, versos 5 al 6. Los escucho. Correcto. Proverbios 30, 5 al 6. Voy a leer. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. El 6.
No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas, de nuevo tenemos el mismo principio, que no debemos añadir a la palabra de Dios. De acuerdo a ese texto de Proverbios, ¿cuáles serían las consecuencias de añadir a la palabra de Dios? Ser mentiroso, Dice, Ok. dice, no sea ¿Qué que es él lo te que dice Dios que va a hacer con aquellos que añaden a su palabra? No ¿Qué los es lo que oye. Dios, qué es lo que Dios dice en el texto que va a hacer con los que le añaden a su palabra? Morir. Así él dice que los va a reprender, dice también, y hay consecuencias como menciona la hermana. Entonces, definitivamente el tema de añadir y quitar a la palabra de Dios es algo que debemos tomarnos muy en serio. Queremos tratar de ser fieles a lo que la palabra dice y no añadir ni restar. Ahora les pregunto, mis amados hermanos, ¿de qué formas nosotros podemos en la práctica añadir, por ejemplo, a la palabra de Dios? ¿De qué forma alguien puede añadir a lo que el texto dice, agregar? ¿Qué viene a sus mentes? ¿Cuándo ustedes creen que alguien corre el peligro de añadirle cosas al texto que el texto no dice? Por ejemplo, cuando se le añade una promesa que no está ahí o que no es directamente para nosotros. Ok, promesas. ¿De qué otra forma se le puede añadir a un texto de la escritura cosas que no ha dicho? Pensemos en esto. Les doy un poquito de ayuda. Reglas. Es muy común ver a personas en iglesias añadiendo a la Biblia reglas que el Señor no ha mandado, convirtiendo textos bíblicos fuera de contextos en normas que el Señor no ha mandado, que es lo que nosotros conocemos como legalismo. Cuando tratamos de alcanzar el favor de Dios por medio de nuestras propias obras. Ahora bien, esas son formas prácticas de cómo alguien puede agregar a la palabra. Y ya leímos en Deuteronomio y Proverbio las consecuencias de agregar a la palabra y que Dios prohíbe que añadamos a la palabra. Pero ahora les pregunto, ¿de qué formas podemos nosotros restar a la palabra? Ya vimos cómo agregar a través de normas que Dios nos ha mandado, dando promesas que Dios nos ha mandado, pero ¿de qué forma podemos restarle a la palabra? Bueno, había pensado cuando se saca un texto de su contexto Ok, y ok, no se ve el aspecto quizá histórico. ok, ok. Pero ¿de qué forma práctica alguien puede tomar un texto de la escritura y, por ejemplo, hay una exhortación, primero de Pedro 1, sé santo como Dios es santo, pero me parece que ese texto es muy fuerte. Yo no quiero hablar de santidad y del pecado. ¿Cómo puedo yo restarle ese texto para no ser fiel a él? Porque puede la gente sentirse muy confrontada. Líder. Haciendo, ¿Cómo? haciendo caso omiso al mandato, ¿no? Exacto, omitiendo mandatos de la escritura, restándole valor por temor al hombre. Evitamos temas difíciles como el pecado, la inmoralidad, el adulterio, el chisme, la murmuración, porque no queremos sencillamente ofender a nadie y tomamos el argumento, bueno, eso era solo para la cultura de aquel tiempo. O sencillamente nos saltamos ese texto
porque no queremos ser duros con la gente y el temor al hombre nos lleva a quitarle el peso a la palabra de Dios. Entonces hay formas en las que añadimos poniendo reglas que Dios no ha establecido, diciendo cosas de un texto que Dios no ha dicho y le podemos restar quitándole el peso a la advertencia o consecuencias que el texto ha dicho simplemente para quedar bien con los hombres. Esta siempre va a ser una tentación, añadir o restar, pero nosotros queremos es mantenernos en la línea. No queremos hablar más ni menos de lo que el texto de la Escritura dice. Ahora quiero que veamos un texto y lo que vamos a hacer es que juntos allí en su mesa donde están, van a intercambiar algunas opiniones del siguiente pasaje. El siguiente pasaje se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Y yo lo que quiero es que lo lean. Ya ustedes conocen la escena, conocen lo que ha pasado antes en el capítulo 2, de lo que Dios ha hablado con Adán y Eva. Y tenemos aquí un personaje que aparece en este capítulo 3 de Génesis. Y ya ustedes lo conocen. Entonces quiero que lo lean juntos allí donde están. Y que juntos intercambien opiniones acerca de, en el texto, quién añadió a las palabras de Dios y en el texto, quién restó a la palabra de Dios y cómo lo hicieron. Repito, van a leer Génesis 3 del 1 al 7, van a compartir ideas entre ustedes y lo que queremos ver en ese pasaje, quién añadió a la palabra de Dios, quién restó a la palabra de Dios y cómo lo hicieron. Entonces trabajen juntos, tienen unos 4 o 5 minutos. Les aconsejo que uno lo lea en voz alta y luego entre ustedes intercambien ideas. Entonces trabajen juntos. Lo leo. Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, ahora quiero que conversen entre ustedes y respondan a la pregunta desde el versículo 1, ¿quién agrega a la palabra que Dios había dicho? ¿Quién le resta valor a la palabra que Dios ha dicho? ¿Y cómo lo hacen? Y luego intercambiamos algunas opiniones. Así que comenten entre ustedes, dejan el micrófono encendido y así puedo ir escuchando las ideas a las que están concluyendo. Bien. Comencemos con la primera pregunta. ¿Quién agrega? ¿Quién le suma? La serpiente. La serpiente agrega. Entonces, ela agrega no sentido negativo, né? Ela agrega além da palavra, né? Fazendo ela questionar a ordem de Deus, né? Quando ela fala, mas o que ele falou para vocês não comerem? Porque na verdade ela sabia o que eles poderiam fazer. Ela estava falando, não, pensa bem, será que é isso mesmo? Sí, sí. Y que ahí mismo eso le dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. O sea, Dios dijo, ¿verdad?, que no coman de un árbol, de un fruto.
no de todos. no de ninguno. Estava fazendo mencionar, não sei, não todos. Él está agregando, ¿no? Sí. Está agregando de ninguno. Ok, entonces tenemos en primer lugar que aquí Satanás añade a la palabra de Dios cuando dice con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podrás comer. Y nosotros podemos confirmar que él agrega por lo que Dios había dicho en Génesis 2:16, donde en Génesis 2:16 Dios ha dicho de todo árbol del huerto podrás comer. Pero en Génesis 3:1 dice con que Dios ha dicho que no comeréis de ningún árbol. Entonces, el primero que agrega allí es Satanás. Ahora la pregunta es, ¿quién más añade en el texto? De acuerdo al versículo 3, Eva, ¿cómo lo hace? diciendo que ni lo tocarás, ni lo, perdón, ajá, ni lo tocarán. Eso es correcto. Dios no había dicho eso. Entonces ella está agregando allí. No sabemos si esto fue probablemente porque Adán, por temor a que ella comiera, exageró la advertencia. Le dice, mira, sabes que Dios me ha dicho que no solo no comas, sino que ni lo toques. Pero Dios realmente no había dicho eso. Y eso lo podemos leer por Génesis 2:16 al 17. Ahora bien, de acuerdo al verso 4, ¿quién resta a la palabra de Dios y cómo lo hace? ¿Quién resta? Ahora el ejercicio es ¿quién le resta la palabra? De acuerdo al versículo 4. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Ok, ¿quién resta a la palabra de Dios allí y cómo lo hace? ¿Por qué estamos diciendo que le están restando a la palabra de Dios allí? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué hace Satanás para restarle? Así es, negando algo que Dios dijo. Exacto. ¿Qué había dicho Dios si comían del fruto de ese árbol? Mm. Ajá, muy bien. Entonces viene Satanás y dice, no, eso es falso. No morirán. Entonces le resta valor y peso a la palabra de Dios. Alguien decía que Génesis capítulo 5, 2 capítulos después de este, nosotros tenemos una lista de un grupo de personas donde cada vez que se menciona el nombre de alguien en esa lista en Génesis 5, termina con la declaración, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió. Y alguien decía que Génesis 5 está allí para confirmar que Satanás mintió cuando dijo que no morirían, sino que desde entonces entró la muerte. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué acabamos de ver en esta pequeña sección? Que definitivamente aquí hay personas, aquí tenemos a un ser, Satanás, tenemos a Eva, añadiendo y restando a la palabra de Dios. Y ustedes y yo sabemos las consecuencias de lo que pasó aquí por agregarle y quitarle a la palabra de Dios. Y esa misma reflexión es para cada uno de nosotros. Habrá consecuencias si nosotros le restamos o agregamos a la palabra de Dios. Queremos ser fieles al texto, no queremos terminar siendo como Satanás ni como Eva, que añadieron y restaron a la palabra de Dios. Queremos simplemente comunicar a los demás lo que Dios ha dicho, ni más ni menos. Es como aquel juramento que le hacen decir a las personas cuando van a hacer algún tipo de declaración en un juicio y ponen su mano sobre la Biblia y le dice, juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, eso es lo que debería suceder en nuestras vidas como cristianos. Tener mucho cuidado en cómo usamos un texto bíblico, no sea que terminemos agregando o quitando a la palabra de Dios. Y de acuerdo a Deuteronomio, Proverbio y Apocalipsis 21,
va a haber consecuencias para quienes agregan o restan a la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros vimos una línea. Queremos mantenernos en la línea. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es lo que yo quiero presentarles hoy. Un camino, un recorrido que quiero que juntos transitemos para mantenernos en esa línea. Y es lo que algunos han llamado el rectángulo de Cloney. El rectángulo de Cloney. Este rectángulo nos presenta aquí al inicio el texto bíblico. Y aquí, al final del rectángulo, piensen en un recorrido. Tenemos a nuestra audiencia. Somos nosotros. Pero antes de nosotros llegar a nuestra audiencia, o sea, a nosotros, primero queremos saber qué significó el texto para la primera audiencia. Porque como les decía al inicio, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no inicialmente a nosotros. Entonces, hay una herramienta que nos ayuda a entender eso. Se llama exégesis. ¿A qué nos referimos con exégesis? A esa idea de cuál es el significado del texto para la primera audiencia. Cómo la primera audiencia entendió ese texto que yo estoy leyendo esa mañana en mi devocional o ese texto para el cual yo me estoy preparando para predicar. Entonces, el proceso que nos ayuda a entender qué significó nuestro texto para la primera audiencia, ese proceso se llama exégesis. Y hay 3 herramientas exegéticas que nos ayudan a entender cuál es la exégesis de un pasaje. Y una de ellas es contexto. Y la otra herramienta es estructura. Esas 2 herramientas nos ayudan a entender qué significó ese texto para la primera audiencia. Obviamente, yo les dije que esto era un recorrido. La siguiente parte del recorrido se llama reflexión teológica. Es aquí donde pensamos en cómo nuestro texto se conecta con el evangelio, porque no queremos simplemente pararnos a moralizar las Sagradas Escrituras. Queremos predicar el texto tal cual, cómo se conecta con la cruz de Cristo. Porque fue Jesús quien dijo en Lucas que todas las Escrituras, comenzando desde Moisés, hablaban de él. Entonces, nuestro texto es parte de una historia redentora mucho más grande de lo que pensamos. Y debemos preguntarnos en qué parte de esa historia se encuentra ubicado mi pasaje bíblico para conectarlo con Jesucristo. Obviamente no se trata de tratar de buscar a Jesús debajo de cada piedrita y conectar de manera forzada cada texto. Bueno, aquí hay madera. Esto tiene que ver con la cruz. Ay, aquí dice que había una cinta roja. Esto tiene que ver con la sangre. No, 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 no. Tenemos que tener mucho cuidado para hacer una conexión legítima. Lamentablemente hoy no tengo el tiempo para darle la clase de reflexión teológica, pero ya sabes, su pastor, usted tiene que animar a su pastor para que me invite una próxima vez y yo hablarle de reflexión teológica. Ya después que seguimos ese recorrido, primero exégesis, ya hicimos exégesis, ahora vamos a reflexionar teológicamente el pasaje y después ya sí estamos preparados para traerlo a nosotros, que es lo que significa contextualizar. Pasamos de la iglesia del primer siglo en Medio Oriente a la iglesia del siglo XXI en Occidente. Entonces, ahora sí podemos aplicar. Pero antes de hacer, primero debemos seguir los pasos antes en el recorrido. Yo solo me quiero quedar con ustedes aquí, en estas 2 herramientas. Estructura y contexto. Es lo que quiero que veamos el día de hoy.
Y lo que quiero que veamos ahora inicialmente es, en este segundo principio, es estructura. ¿A qué me refiero con eso? Hermanos, todo texto de la Biblia, y esto lo pueden anotar, todo texto de la Biblia tiene una estructura y la estructura revela énfasis. Entonces, todo texto de la Biblia tiene una estructura y esa estructura revela énfasis. Parece idea central del texto. Bueno, para yo poder entender eso, la estructura me va a ayudar a ver eso. Cuando piensen en estructura, piensen en orden. Cómo el autor organizó su pasaje. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de armar un rompecabezas. Les pregunto, ajá, y ya levantaron la mano, pero les pregunto, ¿en qué creen que se parece un texto bíblico a un rompecabezas, aparte de que nos rompe la cabeza? ¿En qué creen que se parecen los dos, tanto el texto bíblico como un rompecabezas? ¿En qué creen que se parecen? Hay que unir las piezas, ¿no? Muy bien. Hay un conjunto de piezas que tratamos de unir y cuando las unimos, estas forman una imagen. Es ahí donde podemos disfrutar realmente el trabajo realizado. Pues lo mismo pasa con un texto de la Escritura. Tenemos diferentes ideas, palabras, verbos, eventos que no están separados el uno del otro. Y ese es el error que hemos cometido a lo largo de los años. Tomamos un versículo bíblico, tomamos una palabra en el texto bíblico y la divorciamos de todo lo demás. Y tenemos que ver un texto bíblico no como un collar de perlas, donde la una está desconectada de la otra. No, debemos ver un texto bíblico como los eslabones de una cadena. El uno está conectado con el otro, como el rompecabezas. Entonces nuestra meta es encontrar las piezas, ver dónde encaja cada pieza y tener la imagen. Entonces, cuando piensen en estructura, piensen en orden, porque la estructura revela cuál es lo enfático, la idea central en el pasaje que estoy estudiando. Y para nosotros poder hacer eso, yo quiero darles algunas herramientas y consejos que les pueden ayudar a encontrar la estructura de un texto de la Escritura. Y el primer consejo para ustedes es el siguiente. Identifique el tipo de texto. Identifique el tipo de texto. Miren, nosotros tenemos en la Escritura, a nivel literario, dos grupos importantes. El primero de ellos se llama géneros literarios. Géneros literarios y tipos de texto. En género literario nosotros tenemos, por ejemplo, hay varios, solo voy a nombrar algunos: evangelios y epístolas. Y en tipos de texto tenemos narrativa, discurso y poesía. Hay más géneros literarios, yo solo he mencionado dos, y los únicos tres tipos de texto que usted va a encontrar en la Biblia son esos tres que están allí: narrativa, discurso y poesía. Y los textos que vamos a estudiar esta tarde con ustedes pertenecen al género literario epístolas.
¿Cómo en una forma sencilla de entender estos dos grupos? Bueno, pensemos en frutas, manzanas. Pensamos desde una categoría más amplia a una más específica. Entonces, géneros literarios es la categoría amplia y tipos de texto está dentro de esa categoría. Frutas, manzanas. Entonces, les pregunto, si estamos estudiando el género literario, epístolas, que es de lo que quiero compartirles en esta tarde, nosotros cada año damos un género literario diferente, porque es más fácil poder aplicar las herramientas en uno solo. Entonces, estamos viendo el género literario epístolas. Les pregunto, ¿qué tipo de textos creen ustedes que van a encontrar dentro de las epístolas? ¿Cuál de esos tres tipos de textos creen ustedes que van a caracterizar aún más las epístolas? Discurso. Muy bien, Y narrativa. muy bien. A veces. Cursos, muy pocas veces, pero puede que te encuentres alguna narrativa, alguna historia que se encuentre dentro del discurso, pero no es común. También en ocasiones te vas a encontrar dentro de la epístola poesía, pero lo que más predomina en una epístola son discursos. Eso es lo que predomina de principio a fin en las epístolas, discursos. Entonces, ¿por qué es importante? Antes de yo aplicarle reglas de interpretación a un texto, ¿por qué es importante que en primer lugar yo identifique el tipo de texto? Porque, hermanos, nosotros no leemos una novela de la misma forma como leemos el periódico, ¿verdad que no? O una poesía. Yo no sé cuántos de ustedes le escribieron cartas a sus esposas con poemas o a cuántas de ustedes sus esposos le escribieron poemas en algún momento. Y de repente en esa carta preciosa su esposo le dijo, eres como aquella flor del jardín que florece en medio del abono y a la que el sol le resplandece y brota flores de colores. Yo no me imagino a ninguna esposa tomándose eso literal. O sea, tú estás diciendo que yo soy una planta que me la paso metida en la tierra y aquí está esperando que le caliente el sol para volverse colorida. Seguro que nadie se tomó eso literal. Y eso que nos recuerda que nosotros mismos leemos así. Cuando alguien nos envía un mensaje de texto, leemos un correo, nosotros inmediatamente identificamos el tipo de texto y pensamos, ya va, este hermano me está contando una historia. Ah, bueno, una historia, yo trato de ver en esa historia cuál es el conflicto, porque toda historia tiene un conflicto. Si usted está predicando los evangelios y usted tiene historias allí, usted tiene que hacer una trama, ver cuál es el conflicto, cuál es el clímax y la resolución del conflicto. Pero si alguien te está argumentando algo de forma de discurso, tú tienes que usar otra herramienta, es más gramatical. Si alguien te está comentando algo en forma de poesía, tú no puedes usar la trama porque eso es para historia. No puedes usar las mismas herramientas gramaticales que para un discurso. Si es poesía, la poesía se caracteriza por expresar verdades a través de imágenes. ¿Cómo lo acabo de hacer yo con el ejemplo del poema? ¿Qué libros en la Biblia son característicos? Los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es poesía donde se están expresando verdades a través de imágenes. Entonces, si estamos en epístola, estamos en discurso, entonces tenemos que usar las herramientas para discurso. Entonces, ¿qué herramientas son útiles para este tipo de texto de discurso? Porque recuerden, no leemos todos los tipos de texto de la misma forma. Entonces, pensando en discurso que se encuentra en las epístolas principalmente, no únicamente, nosotros tenemos algunas herramientas a usar. La primera de ellas es conectores. Aquí estamos estudiando más gramática porque es discurso. Conectores. ¿Cuáles son los conectores?
pero. A ver, ¿qué otro conector se les viene a la mente que es útil identificar en un discurso que se encuentra en epístola? Aparte de pero. Los conectores son los que unen las oraciones. Además, Además, puede ser muy bien. ¿Qué más? Sin embargo, Sin embargo, y sí. sí, y añade un adicional, o sea, hay algo más que está diciendo el autor para. ¿Qué creen que indica para cuando ustedes leen eso en un discurso? el propósito, Propósito es como una declaración de propósito, porque cuando decimos porque o encontramos ese conector en un discurso, ¿en qué pensamos? Explicación. Ajá, muy bien, una explicación, el autor sigue argumentando, probando algo. Entonces aquí tenemos algunos, no son todos, pero algunos conectores. También es útil en discurso analizar las repeticiones. Repeticiones de ideas o palabras. Obviamente no buscamos cualquier repetición, porque a veces en un texto se puede repetir y a veces eso no indica nada, no, sino ideas significativas, palabras significativas en el texto que vemos que se repitan. Lo otro que nos va a ayudar en discursos son verbos, identificar verbos, tratar de encontrar imperativos. Estas herramientas son útiles porque cuando usted está leyendo una epístola que tiene dentro de sí tipo de texto discurso, si usted ha encontrado un imperativo, ha encontrado un tesoro. ¿Por qué? Porque todo lo que el autor va a decir se va a colgar, se va a desprender de ese imperativo. Por ejemplo, Efesios 5, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces está un imperativo, un mandamiento, un imperativo es un mandamiento, una orden. ¿Cuál es? Amad a vuestras mujeres. Ahora todo lo que se va a desprender de ese imperativo va tomado de la mano allí. ¿Cómo puedo amar a mi esposa? ¿Quién es el ejemplo para amar a mi esposa? ¿Por qué debo amar a mi esposa? Todo se va a desprender de ahí. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. Imperativo. Ahora todo lo que viene ahí se desprende de ese imperativo. Como yo os he amado. Entonces, fíjense lo importante que es identificar si nuestro texto tiene imperativos, si se nos está diciendo algo que debemos hacer o se nos está describiendo algo que Dios hizo. Siempre es bueno entender eso en las epístolas, eso es importante. Y nuestra meta con cada una de estas herramientas es poder entender el hilo de pensamiento del autor. ¿Qué es lo que el autor está argumentando? Eso es lo que queremos ver. ¿Recuerda las piezas del rompecabezas? No solo queremos tener un montón de piezas sobre la mesa, versículos sobre versículos. Queremos ver cómo ellos se conectan entre sí. Queremos ver la relación. Oye, este mandamiento está aquí. ¿Qué relación debe tener con lo siguiente? ¿Qué es lo que el autor está tratando de argumentar y de probar cuando hace todo esto? Entonces, yo lo que quiero es que ahora llevemos esto a la práctica como lo hicimos con el texto de Génesis, porque de nada sirve tanta teoría si no podemos llevarlo a la práctica. Entonces, ustedes juntos ahí en la mesita donde están van a trabajar el siguiente pasaje de la Escritura que está en una epístola y es un tipo de texto de discurso. Y es Efesios 2, 1 al 10. Entonces, alguno de ustedes lo va a leer y lo que nosotros vamos a identificar en primer lugar es ideas importantes que se repitan y luego vamos a ver algunos conectores. Entonces, algunos de ustedes, como hicimos hace un momento, lee el pasaje con calma
y en voz alta, y luego yo, junto a ustedes, vamos interactuando y vamos estudiando este pasaje usando las herramientas que les acabo de presentar. Entonces, ¿alguno de ustedes puede leerlo, por favor? Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muy bien, hermanos. Excelente. Gracias, mi hermana. Ahora pensemos en algo. De acuerdo a los versos 1 al 3 del texto que leímos, ¿cuál es la idea que sobresale en el texto? ¿Cuál es la idea que el autor presenta en esos 3 versículos una y otra vez? Que estábamos en pecado antes. Muertos. Ok, muy bien, que estábamos en pecado. Pero de acuerdo a cómo inicia el versículo 1, ¿qué es para Pablo estar en pecado? Muerto. Estar muerto. Ah, muy bien. Entonces, la idea de muerte sobresale y el autor la explica de diferentes formas como nuestra hermana la acaba de expresar. Ahora bien, en los versos 4 al 6, ¿cuál es la idea principal que ahora el autor contrasta? Que nos dio vida. Ah, muy bien. Ahora tenemos la idea de vida. Excelente. Entonces tenemos la idea de muerte a vida. Ahora pregunto, queremos ver cómo se relacionan estas dos ideas porque queremos ver el hilo de pensamiento, lo que el autor está tratando de probar. El autor nos ha dicho, antes estaban en pecado, lo cual involucraba estar muertos, pero ahora tienen vida. La pregunta es, ¿cómo fue que pasamos de un estado a otro de acuerdo a los siguientes versículos? Dice, de acuerdo al versículo 4, ¿cómo fue que pasamos de ese estado de muerte a vida? Por causa del gran amor. Así es, muy bien. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos mostró su amor. A ver, de acuerdo al versículo 4, ¿ven ahí algún conector en el versículo 4? Recuerden que el conector nos ayuda a unir las piezas. Miren aquí los Pero Dios. Ah, muy bien, pero el pero establece contraste. Contraste. Entonces, el pero nos está diciendo, ustedes estaban muertos, lo cual involucraba estar
estar en vuestros delitos y pecados, pero ahora tienen vida. ¿Qué hizo el cambio? Ese pero del verso 4. Pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida. Eso es interesante. Entonces vemos cómo los conectores ayudan a unir las piezas, los eslabones de una cadena. Ese pero es el antes y el después en nuestra vida. Si ese pero del verso 4 no hubiese estado, nos hubiésemos quedado en el estado de los primeros 3 versículos. Pero Dios actuó. Ahora bien, ya vimos del verso 1 al 6 y tenemos estas ideas que hemos señalado hasta ahora. Ahora veamos algo más. Pensemos en el versículo 7. ¿Cuál es el propósito, de acuerdo al versículo 7, por el cual Dios nos pasó de muerte a vida? Sí. Mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia. Muy bien. Y noten algo, hay un conector en el verso 7. ¿Ven cómo inicia? A fin, sí. A fin. ¿Qué indica a fin? Para. Exacto, un propósito. O sea, Dios está diciendo, el propósito por el cual yo he hecho esto en ustedes es básicamente para que ustedes puedan ser testigos de mi gracia por los siglos de los siglos. O sea, el versículo 7 es el verso clave de esta sección, porque nos está diciendo que Dios no solo hizo esto, sino el propósito. En el versículo 7 tenemos el propósito. Pero nuestro texto no termina ahí. La tendencia a veces cuando se predica este texto es dejarlo hasta el versículo 7. Pero les pregunto, ahora analicemos los versículos 8 al 9. ¿Cómo se conecta el verso 8 al 9 con lo anterior? ¿Hay algún conector en el versículo 8 de nuestro texto? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, entonces dijimos anteriormente que el por qué era, él está argumentando, va a seguir dando razones de lo que acaba de decir. Entonces, ¿qué está argumentando los versículos 8 al 9, Pablo? Obra de Dios. Para que Y somos salvos por medio de su gracia. Así es. Entonces, él está probando que esto que nosotros hemos recibido, el haber sido pasados de muerte a vida, no fue por algo que hicimos, sino por gracia. Y note algo muy importante. Si los versículos 8 al 9 no estuvieran allí, el versículo 7 tuviera que ser eliminado. ¿A qué me refiero? Pablo está diciendo, si esto hubiese sido por algo que ustedes hicieron, si este pasar de muerte a vida fue por algo que ustedes hicieron, alguna obra, entonces hay que quitar el versículo 7. Entonces la gloria no se la va a llevar Dios, no es la bondad de Dios la que se va a mostrar en los siglos venideros, sino tu bondad y tú eres el que te debes llevar la gloria. Pero Pablo dice, recuerden que esto fue Dios quien lo hizo y de acuerdo al verso 7, lo hizo para mostrar a los siglos venideros las bondades, su bondad y las riquezas de su gracia. Y esto fue posible porque esa salvación que ustedes recibieron, el ser pasado de muerte a vida, fue por gracia, no por obra. Fue por gracia, por medio de la fe, para que toda la gloria sea de Dios. Porque si hubiese sido por obra, la gloria habría sido de ustedes. Y si hubiese sido por obras, el versículo 7 no existiera. Ahora bien, ahora miremos los versículos siguientes. Los versículos 9 en adelante. Perdón, versículo 10. El versículo 10 comienza con algún otro conector. ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces ahora Pablo sigue argumentando. Recuerden que en el porque él sigue dando razones, argumentando. Ahora, ¿qué es lo que argumenta en el versículo 10? Para buenas obras. Entonces Pablo dijo muy bien en los versos 8 al 9 que no fue por obras, para que nadie se gloríe, sino que fue por gracia. Pero ahora nos dice en el versículo 10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados para hacer buenas obras. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿qué papel juegan las obras entonces? De acuerdo al versículo 10, si no fuimos salvos por obra, como dice el versículo 8 al 9, de acuerdo al versículo 10, ¿qué es lo que Pablo argumenta sobre las obras? Entonces, ¿qué papel juegan las obras? ¿Qué papel juegan las obras de acuerdo a lo que Pablo argumenta en el versículo 10? Que fueron creadas de antemano por Dios, o sea, que no provienen de nosotros tampoco, para que Ok, anduviéramos en ellas. muy bien. Entonces, ¿las obras son la causa o el resultado de la salvación? De acuerdo a lo que Pablo argumenta en el versículo 10, porque en el 8 al 9 nos dijo, esto no fue por obras. Entonces, ¿las obras son la causa o el resultado de la obra que Dios hizo? Resultado. Bien, el resultado. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía? La estructura revela énfasis. Nos ayuda a entender la idea principal del autor. Entonces, nosotros seguimos el hilo de pensamiento de Pablo, que nos está diciendo, todos estábamos en pecado. Eso significa que estábamos muertos, pero fuimos pasados de muerte a vida porque Dios fue rico en misericordia y lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esto lo hizo de esa forma para que ustedes no se llevaran la gloria, porque es por gracia, por medio de la fe. Pero esas obras Él las preparó y son el resultado de la salvación que Él hizo en ustedes. Entonces, de acuerdo a esto, en una frase, ¿cuál creen ustedes entonces que es el énfasis de Efesios 2, del 1 al 10, de acuerdo a lo que hicimos acá? De acuerdo al hilo de pensamiento que seguimos de Pablo. ¿Cómo lo pondrían ustedes en una frase? Les ayudo aquí con el inicio. Pensemos en algo así. En Cristo somos salvos. A ver, ¿qué más se le viene a la mente de acuerdo al resultado del trabajo que hicimos? Estábamos muertos. Cuando estábamos en Cristo somos salvos. Ajá. Cuando Pensemos en el estábamos versículo muertos 7. en el 7, por medio de la fe, ¿no? En Cristo somos salvos por medio de la fe. ¿Cómo incluimos el versículo 7 que dijimos que era importante ahí en esa frase? Recuerden que el versículo 7 indica el propósito de todo esto. A fin de mostrar las abundantes riquezas. Muy bien. A fin, vamos a poner así, de que Dios sea glorificado y no nosotros. O reciba gloria y no nosotros. Obviamente, hermanos, este no es el énfasis inspirado. Esto lo podemos pulir y sentarnos con mente fresca y pulirlo y de repente algunos dirán, bueno, para mí lo enfático de acuerdo a la información que obtuvimos es en Cristo somos salvos por para su gloria. Todo eso es viable. Lo importante es que siempre tomemos las ideas que encontramos en nuestro trabajo exegético, porque como vimos, la estructura revela énfasis y en el tipo de texto que tenemos de discurso tratamos de usar estas herramientas. Y en el trabajo que hicimos con Efesios 2 usamos conectores y repeticiones de ideas, pero también hay otros pasajes donde tienen que hacer uso de las otras herramientas, verbos, encontrar imperativos. Usted no usa un destornillador de estría, le decimos aquí, o de estrella, para todo tipo de tornillo, ¿verdad que no?
Entonces, es lo mismo acá. Queremos saber cuál es la herramienta que al usarla nos va a ayudar a entender mejor el pasaje bíblico. Entonces ya vimos la herramienta de estructura, vimos un posible énfasis de Efesios 2, 1 al 10, y yo les decía a ustedes que íbamos a ver dos herramientas más. Ya vimos estructura, ahora veamos contexto. Rápidamente les explico el principio, hacemos un ejercicio y luego podemos tener un tiempo de preguntas juntos. Recuerden, la idea no es abrumarlo, pero que puedan ver que ustedes mismos lo hicieron. Noten algo, no consultamos a Google, no fuimos a ninguna Biblia de estudio, simplemente no fuimos a ver un sermón de Sugel a ver qué dice Efesios 2, 1 al 10. Fíjense, ustedes mismos lo hicieron con estas herramientas. Era como decía un profesor mío de predicación, estas herramientas lo que nos vienen a enseñar es a leer. Lo que queremos es aprender a leer, porque la Biblia es un libro y Dios se reveló a nosotros a través de este libro, a través de diferentes géneros literarios. Dios se reveló a nosotros a través de poesía, a través de historias, a través de discursos. Entonces Dios es el dueño y señor de la gramática y del lenguaje. Entonces por eso nosotros lo que queremos es aprender a leer la Biblia en dependencia del Espíritu Santo como ella se ha revelado, respetando sus diferentes géneros literarios. Pensemos en contexto. Vamos a ver ahora contexto. Hay diferentes tipos de contexto y yo se los quiero exponer por aquí. Y qué bueno que esto va a quedar grabado por si acaso ustedes luego quieren repasar. Y lo que yo voy a hacer es ir nombrando el contexto, explicándolo. Y la idea es que en un futuro podamos buscar ejercicios donde podamos ver en la práctica cada uno de estos contextos. El primer contexto es histórico. ¿A qué nos referimos con contexto histórico? Estamos pensando en las circunstancias del autor y la audiencia a la que le escribe. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando Pablo cuando le escribe a los filipenses? ¿Dónde estaba él escribiendo esa carta? Eso nos puede ayudar a entender mejor lo que ahí él dice. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, ¿qué estaba pasando en Corinto? De acuerdo al capítulo 1, al reporte que traen los hermanos de Chloe, que llevaron a Pablo a escribir cada una de esas exhortaciones. Porque nada está ahí por casualidad, mis amados hermanos. Todo hay una razón. Entonces, cuando pensamos en el contexto histórico, estamos pensando en las circunstancias que está viviendo el autor y la audiencia cuando se escribieron esas palabras. ¿De dónde sacamos esa información? De la misma carta que estamos estudiando. Que sea el mismo texto bíblico que nos diga que Pablo estaba en tal lugar y que la iglesia estaba viviendo tal situación. El otro contexto que tenemos es literario. En el contexto literario nos referimos a lo que está antes y después de nuestro texto. Lo que está antes y después de nuestro texto. Estos pueden ser versículos o a veces capítulos. ¿Qué queremos hacer con toda la información de contexto? No simplemente decir, bueno, en el contexto cultural ellos creían esto y creían lo otro y creían lo otro. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo esa información de contexto me ayuda a entender mejor mi texto? Si no es simplemente información. Entonces, yo no quiero ver cualquier versículo alrededor de mi texto, sino esos versículos que me ayudan a entender mejor qué es lo que el autor está haciendo. Mi hermano pastor acabó de decir algo al inicio cuando hablábamos de mantenerse en la línea. Y él nos decía que hoy en día se saca un texto de su contexto
Y alguien decía que esto se hace para justificar un pretexto. Entonces, nosotros queremos ver ese versículo que yo estoy citando, que está diciendo el autor anteriormente o de manera posterior, que me ayude a entender qué es lo que le está tratando de probar. Entonces, eso sucede en el contexto literario. Y también tenemos el contexto bíblico. ¿A qué me refiero con contexto bíblico? A citas o a alusiones que hace el autor. Tengamos mucho cuidado de no confundir contexto bíblico con textos paralelos. Hay Biblias, como la mía, que en la parte inferior hay un montón de citas bíblicas. No, eso no es contexto bíblico y literario. Eso lo colocaron allí los editores de la Biblia para dar información. Contexto bíblico es cuando el autor mismo hace citas o alusiones. Siempre mira hacia atrás. Por ejemplo, David no puede citar a Pablo, porque ni siquiera Pablo había aparecido. Entonces, cuando usted dice, bueno, David aquí en el Salmo 51 cita a Pablo cuando habla del arrepentimiento de pecado. No, eso es referencias cruzadas, pero eso no es inspirado, eso lo colocan los editores de la Biblia. Contexto bíblico es cuando el autor mira hacia atrás, como Pedro en Hechos capítulo 2, y dice, como escribió David tal cosa, como escribió el profeta, o como cuando Mateo dice, como Isaías dijo. Eso es contexto bíblico y alusiones. Y cuando eso pasa, el ideal es ir al texto que está citando al autor del Nuevo Testamento, investigar de qué está hablando el autor del Antiguo Testamento para poder entender mejor por qué el autor del Nuevo Testamento lo cita para probar su argumento. Entonces tenemos contexto histórico, literario, bíblico y por último, cultural. Son aspectos de la cultura, de las tradiciones, de los usos y costumbres de aquellas personas que nos ayudan a entender mejor mi pasaje. Si usted va al libro de Ruth, usted se va a dar cuenta que en medio de una negociación, alguien se quita, es que no sé cómo le dicen allá y no quiero que nadie se ofenda porque esa palabra siempre es diferente, pero alguien se quita el zapato y hacen una negociación. Y eso para nosotros es extraño. Bueno, ahí es donde yo debo ver esos aspectos de la cultura. Ahí sí me pueden ayudar los comentarios bíblicos y ver cómo le está usando el autor. Ahora bien, mi meta no es saturarlo de información porque vienen cansados de trabajar, están agotaditos. Entonces, solo voy a tomar con ustedes un ejemplo de contexto histórico y contexto literario en un pasaje que ustedes conocen muy bien y que puedan aplicar esta herramienta en la práctica y esto les pueda ayudar mejor. Entonces, miren cuál es el pasaje. Seguro nadie conoce este pasaje. A ver si saben cuál es la cita que va a usar. Filipenses 4. Lo pueden decir hasta de memoria. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:13? En Cristo que me Wow, bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Comer comida nicaragüense hasta cansarme, colombiana. A ver, ¿dónde ustedes han visto o de qué forma ustedes han visto que se usa ese pasaje? En Nicaragua lo he visto en el espejo de los buses, ¿no? Ah, ok. Yo también lo he visto aquí de esa Todo forma. lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hoy voy a llenar este bus de pasajeros desde la mañana hasta la noche porque todo lo puedo en Cristo. Yo una vez lo vi en un restaurante. Entonces tú te preguntas, ¿será que puedo comer todo lo que quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay un jugador de baloncesto, Stephen Curry, que lo usa en sus zapatillas. Pero si ustedes ven algo en común en la persona que lo usa en el bus, en el que lo usa en su restaurante y el que lo usa en sus zapatillas, los tres lo están usando muy a título muy personal. Imagínense que un jugador, este jugador de baloncesto,
lleva Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el equipo adversario hay otro cristiano que también tiene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo sería eso? Tiene un problema. Muy serio, muy serio. Entonces, ¿Quién va nosotros a queremos ganar? ver este pasaje que ha sido tan mal interpretado, pero queremos usar la herramienta de contexto. Entonces, quiero que primero usemos contexto histórico para poder entender de qué está hablando Pablo en Filipenses 4:13. Y recuerden a qué nos referimos con contexto histórico, a las circunstancias que está viviendo la audiencia y el autor cuando se dice esto. A ver, alguno de ustedes que pueda leer el versículo 16 de nuestro texto para entender si nos da un poco de luz de lo que mueve a Pablo a decir estas palabras. Filipenses 4:16. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo al versículo 16, ¿por qué creen que Pablo necesita ayuda de los filipenses de acuerdo a ese versículo? Tiene necesidades, ¿no? Ok, entonces hay una necesidad urgente por la forma en cómo él agradece. Ahora bien, leamos el versículo 14 del mismo texto para ver si nos da más información de las circunstancias del autor y de la audiencia. Verso 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Muy bien. Entonces, de acuerdo al versículo 14, Pablo está en aflicción. ¿Cuál creen que es la aflicción que Pablo está viviendo aquí cuando escribe a los hermanos en Filipos? Miren el versículo 7 del capítulo 1. Si lo podemos leer y luego el versículo 14. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ok, ahora el verso 14. Del 1 siempre. Versículo 14 del capítulo 1. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Ok, entonces de acuerdo a estos versículos, ¿cuál entonces es la aflicción que Pablo habla en el capítulo 4? Está preso. Muy bien, prisiones, está en prisión. Esa es su circunstancia, ¿no? Entonces, las circunstancias en las que se encuentra Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es cualquier circunstancia. Se encuentra afligido por estar en prisión por causa del evangelio. Entonces, esto nos recuerda que este texto no fue dicho para estar en una zapatilla en un juego de básquet, o en un restaurante para atraer más clientes, o en un bus para subir a más pasajeros. De acuerdo a lo que acabamos de leer, dentro de la misma carta, no son nuestras palabras, no han sido nuestras ideas, dentro de la misma carta, el mismo autor nos dice en cuanto a sus circunstancias, de que él es fortalecido por Cristo, mientras que se encuentra afligido en sus prisiones. Así que esto nos da luz en cuanto al contexto histórico. Ahora veamos contexto literario.
contexto literario, y vamos a revisar los siguientes versículos. Algunos de ustedes que lean los versos 10 al 12 del capítulo 4, por favor. Vamos, hermanos, ánimo. No, estoy bien bueno. Alguien que no haya leído. 10 al 12. Ya. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir Muy humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. bien. En estos versículos que están previo a nuestro texto, porque recuerden que el contexto literario son los versos o capítulos que estén antes o después de nuestro texto que nos ayuden a entender nuestro texto. Porque pueden haber versos en esta misma carta que sean buenos, pero que no nos den tanta claridad sobre lo que está pasando aquí. Pero los versículos 10 al 12 nos ayudan. ¿De qué está hablando Pablo en los versos 10 al 12? Si lo pudieran resumir en una palabra o en una frase, ¿de qué está hablando aquí de acuerdo a lo que le está diciendo los versos 10 al 12? De la humildad. ¿Dónde dice, ok, él sabe vivir humildemente, pero por qué? ¿Qué ha aprendido él en medio de esa situación? A contentarse con cualquiera que sea la situación que él Muy esté bien, él ha pasando. aprendido contentamiento. O sea, él está hablando de contentamiento. Ahora bien, ahora veamos los versos posteriores a nuestro texto, que son los versos 14 al 20. Para ahora ver qué Pablo está hablando al final y que podamos unirlo con lo que le está haciendo al frente. Alguien que no haya leído, que lo pueda leer en voz alta, por favor. Marita Isabel. Ya. Del 14 al 20, ¿sí? Correcto, mi hermana. Ya. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, muy bien. Entonces, fíjense aquí, Pablo está agradeciendo por la generosidad de los filipenses. Pero, ¿qué dice él específicamente sobre la generosidad que ellos han tenido con él? ¿Cuál es el fruto que va a traer esto y para quién esto va a traer fruto? Este acto de generosidad, ¿a quién le trae fruto? A los creyentes en Filipo, ¿no? A la iglesia. Ok, entonces Pablo dice que el fruto de esa generosidad
será para ellos. Porque de hecho él dice que eso es lo que él está buscando, que eso traiga fruto para ellos. Ahora bien, la forma en cómo se usa Filipenses 4:13 de forma muy individual. Yo lo pongo en mis zapatos para ganar este partido. O como decíamos, el del restaurante para traer gente a mi restaurante. Pero Pablo dice, no, yo he dicho todo esto más bien pensando en el bien de ustedes, quienes en medio de mis aflicciones, en medio de mis prisiones, han enviado una dádiva para mí. Pero esta dádiva ha producido en mí alegría porque esto va a traer frutos en ustedes, no en mí. Ya yo estoy contento con lo que está. Ustedes van a ser los principales beneficiados de este acto generoso. Ellos quizás pensaban que el principal beneficiado era Pablo, pero Pablo dice, no, es que mi anhelo es que ustedes sean los beneficiados, que cada vez que ustedes actúan de manera generosa, al apoyarme en medio de mi aflicción, ustedes al final son los bendecidos, porque ya yo estoy contento y fortalecido en Cristo en medio de esta prisión. Entonces, fíjense cómo considerar el contexto histórico y cómo considerar el contexto literario nos ayuda a entender mejor este pasaje que ha sido mal interpretado a lo largo del tiempo y que la gente usa con tanta ligereza, pasando por alto bajo las circunstancias tan fuertes en las que se dijo. Entonces, mis amados hermanos, la idea es entender que si entendemos el contexto del texto, vamos a entender mejor qué significó para la audiencia original. Y estas dos herramientas que yo les presenté de manera breve en esta noche nos ayudan a entender mejor la exégesis, que básicamente saber en primer lugar cómo la primera audiencia entendió ese texto de las Escrituras. Y le repito, esto lo hicieron ustedes mismos. Así que les digo esto porque para animarlos, porque muchas veces hay temor a acercarnos a la Biblia. Y ciertamente hay pasajes que son más difíciles que otros. Esto es algo que se tiene que hacer en dependencia del Espíritu. Pero también podemos ver que cada uno de nosotros está capacitado para estudiar la palabra de Dios. Porque no queremos de ninguna forma ni añadir ni restar a la palabra de Dios. Queremos estudiar la Biblia, hacerlo correctamente y siempre asegurarnos de que lo que estamos diciendo es palabra de Dios y no nuestras propias palabras. Así que hoy hemos visto en este recorrido del rectángulo de Cloney, hemos visto exégesis, dos herramientas de manera breve en tipo de texto discurso que se encuentra en epístolas. Hemos visto que las herramientas son estructura y contexto. Y hemos visto también que nosotros necesitamos identificar qué tipo de texto tenemos frente a nosotros, ya que no todas las herramientas aplican para cada uno. Y hoy nos enfocamos en discurso, el cual está en epístola, y examinamos estructura, el orden de un texto, cómo está organizado, porque este revela énfasis, y vimos también la herramienta de contexto que nos ayuda a entender el significado del texto. Así que eso es todo por ahora. Si tienen preguntas, estoy aquí para escucharles. Pastor Plinio, sé que Okay. Sé que nos había dicho que las otras partes las vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Y ya lo vamos a comprometer ahí con eso, así que prepárese. Pero sí, no sé si, cómo usted lo ve, de quizás por lo menos dar uno o dos comentarios al respecto, porque podríamos quizás algún hermano, ¿verdad?, aplicar esto. Sé que en el Nuevo Testamento el error no podría ser tan frecuente, pero en el Antiguo Testamento, si aplicamos esto, quizás podríamos mal aplicar esa verdad que extraímos, ¿no? Entonces, solamente unos comentarios al respecto para que nosotros mismos tengamos ese cuidado, hermanos que estén quizás leyendo Génesis o algo. Ok, bueno, por ejemplo, si estamos ante textos como Génesis o Éxodo, yo he tenido la oportunidad de enseñar cómo estudiar el libro del Éxodo, pero el libro de Éxodo es en su mayoría es narrativa. Entonces, a pesar de que hay ciertos capítulos que tienen poesía,
como por ejemplo el cántico que eleva el pueblo del Señor luego de haber sido liberado en Éxodo 14. Realmente la mayoría del libro del Éxodo es narrativa. Entonces, en la narrativa, la herramienta para encontrar la estructura de una narrativa es diferente. Es lo que se conoce como la trama, donde identificamos el escenario, donde se desarrolla la historia, los personajes, vemos cuáles son los personajes principales y secundarios, se examinan los personajes antagónicos. Como en toda historia, siempre está uno bueno y uno malo. Entonces, en el libro del Éxodo tenemos, por ejemplo, a Faraón, que representa al personaje malo, a Moisés, el bueno, que está siendo usado por Dios, y etcétera, etcétera. Entonces, siempre, por ejemplo, si estamos estudiando Génesis o Éxodo, que son narrativas, el ideal es usar la trama, identificar el conflicto en una historia, porque toda historia tiene un conflicto. Mire, si una historia no tiene conflicto, no es historia. Aún las historias que hemos visto de niños, Blancanieves, todas tienen un conflicto. O sea, toda historia tiene esa particularidad. Nuestra tarea es encontrar el conflicto, presentar una resolución del conflicto y saber cómo Dios resolvió ese conflicto. Por ejemplo, hay un pasaje muy conocido en Éxodo cuando el pueblo de Dios va a un lugar y no encuentra agua dulce, sino hay agua amarga. Entonces, si el conflicto es no hay agua dulce, la resolución no puede ser que aparecieron manzanas y duraznos. No, siempre la resolución tiene que estar ligada al conflicto. Entonces, ¿cuál es la resolución en ese pasaje? Es que Dios provee agua dulce ahí, luego a través de indicaciones que le da Moisés. Entonces, si es narrativa, usamos la trama. También se puede usar en narrativa la herramienta de escenas. Escenas es importante. ¿Cómo sabemos nosotros cómo se cambia de una escena a otra? Pensemos en las obras de teatro. Las escenas cambian de una a otra por personajes, tiempos, lugares, como cuando estamos viendo una película y dice, 5 años después sucedió tal cosa. En las narrativas del Antiguo Testamento ocurre mucho eso. En los tiempos del rey Josías se desarrolló esta historia. Y así sucesivamente. Volvemos a lo mismo. La Biblia es un libro y hay que leerla como un libro respetando sus diferentes géneros literarios. Ahora bien, también a veces en una narrativa has encontrado un diálogo, que eso no solo sucede en el Antiguo Testamento. Yo acabo de enseñar ahorita en la Sierra del Perú, acabo de enseñar narrativa del Nuevo Testamento desde el Evangelio de Juan. Y allí vas a ver muchos diálogos, como Juan 3, Jesús y Nicodemo. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver de qué trata el diálogo. Si hay alguna pregunta que desarrolla el diálogo, como en Juan capítulo 2, donde se acercan los sacerdotes y los escribas y le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Quién dices tú que eres? Y todo el diálogo de Juan el Bautista con estos hombres se desarrolla en base a eso. Yo no soy Elías, yo no soy este. Entonces vuelve y le dice, entonces, ¿quién tú eres? Y él responde, yo soy simplemente el que prepara el camino del Señor. Entonces la herramienta útil no fue trama, sino diálogo. Por eso es que alguien que estudia la Biblia, un buen estudioso de la Biblia, es un buen lector. Entonces decimos, ya va, aquí hay un diálogo. Uso la herramienta de diálogo. Pero eso podemos hacerlo también. En algún momento puedo darles un taller de evangelios. Yo simplemente quise dar como una base y ya en la próxima más tiempo. Cuando analizas, por ejemplo, otro género como parábolas, los aspectos culturales son muy importantes, como la parábola del buen samaritano. Hay aspectos culturales que si lo analizamos se van a dar cuenta que el énfasis no es la misericordia allí. Entonces, siempre hay que identificar qué tipo de texto tengo frente a mis ojos, así como el ejemplo que les puse del mensaje de texto que ustedes le escriben en poesía y lo entienden como poesía. Es la misma forma cuando abran la Biblia, sepan que las herramientas que les di hoy son para discursos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos discursos? Bueno, en Deuteronomio, por ejemplo, vemos varios discursos. Los discursos de Dios antes de que el pueblo fuera a la tierra prometida. En narrativa del Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos discursos? No en muchos lugares porque lo que predomina en la narrativa, pero por ejemplo, en un género literario como evangelios, lo que predomina es el tipo de texto narrativa.
Pero también en evangelios hay otro tipo de textos que a veces surge, que es discurso. ¿Dónde? El Sermón del Monte. Eso es un discurso. Entonces, allí funciona la herramienta que les acabo de dar. Entonces, lo que hay que saber es que la herramienta que vimos hoy solo funciona para discurso. Hermana, tengo una pregunta. Claro que sí. Al principio, el principio en lo que usted dio como aprender, cómo estudiar la Biblia, perdón, para madurar, ¿no? Entonces, me vino a la mente el mismo versículo que utilizamos al final, que fue Filipenses 4:13, que si sabe, como usted mismo explicó, muchas veces lo utilizamos de una manera equivocada, ¿no? Y mayormente es como para lograr éxitos en nuestra vida o logros que no hemos propuesto, ¿no? Entonces, podemos decir que si nosotros no conocemos el contexto del cómo se escribió o por el cual se escribió ese versículo, y luego nosotros como cristianos lo aplicamos de otra manera en nuestra vida, equivocado, eso no va a llegar en un sentido a madurar, porque estamos aplicando el texto, en vez de aplicarlo, por ejemplo, en una situación de aflicción, lo estamos aplicando en una situación de logro o éxito en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo usted podría unir eso así, en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta, hermana, porque Jesús en Juan 17 pidió, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por ende, la santificación, que está muy relacionada con la madurez del creyente, está estrechamente ligada con la verdad. ¿Cuál verdad? No nuestra verdad, lo que el Señor inspiró en su palabra. Entonces, si interpretamos mal un pasaje, quiere decir que le estamos dando una función que el Espíritu Santo no le dio. Y por lo tanto, al usarlo mal, no está produciendo el efecto por el cual él fue enviado, a menos que se entienda correctamente. Es como cuando nosotros hablamos del Evangelio. Hay personas que tienen un entendimiento vago del Evangelio. Cuando entienden con claridad el Evangelio a la luz de la Escritura, sus ojos se alumbran, como dice el Salmo 19, pero antes no. Y eso mismo nos ha pasado a nosotros. Vimos textos bíblicos años atrás, pero cuando los entendimos realmente, produjeron en nosotros no solo una gran emoción, sino un impacto en el corazón. Entonces yo creo que, siguiendo la línea de su pregunta, realmente la palabra de Dios va a producir en nosotros la santificación por la cual fue enviada y la madurez que necesitamos cuando es entendido de manera apropiada. Pero esa es una muy buena pregunta, porque si no lo dejamos eso claro, podemos pensar que podemos usar la Biblia como querramos y va a producir el efecto que querramos. Por ejemplo, si ustedes van a Esdras capítulo 7, les invito a que luego puedan estudiar ese pasaje. Dice que se reúne Esdras y junto con los demás comenzaron a darle el entendimiento correcto a la ley. Cuando eso pasó, el pasaje termina diciendo que el pueblo estaba quebrantado, convicto de pecado y arrepentidos. Pero ¿cuándo realmente se produjo eso en la vida del pueblo? Cuando se les explicó el sentido de la palabra. De hecho, esa es la palabra en hebreo para hacer, como hacer exégesis, dar un entendimiento correcto de algo. Entonces, ese pasaje y otros más nos recuerdan que una interpretación correcta del pasaje es cuando es allí donde se va a producir un efecto positivo en nosotros realmente que nos lleve a la madurez. Muy buena pregunta. Gracias, hermano. Para servirla. Y yo creo que, hermano, entonces esto lo que nos debe de llevar a nosotros es de no solamente leer nuestra Biblia en la mañana o en nuestro devocional, sino entenderla, buscar conocer y buscar saber lo que verdaderamente dice, ¿no? Y meditar. Sí, yo Así creo que, es. sí. Por ejemplo, también es posible que también en nuestro contexto a veces también se usan algunos versículos muy mal. Por ejemplo, ese que abordamos que es muy común, Filipenses 4:13, que incluso se puede aplicar muy mal incluso en la consejería bíblica. Para Sí. una hermana que, por ejemplo, está pasando por una circunstancia difícil, no sé, perdió el trabajo, o quizás es madre soltera, el esposo la dejó, y aplicamos ese texto. Sí, porque manejamos la Biblia como una enciclopedia. En una enciclopedia, un tema no tiene que ver con el otro tema. Pero en la Biblia tenemos un desarrollo de un tema y un propósito por el cual cada texto se dio.
yo creo que hay pasajes que pueden alentar a esa hermana que está batallando sola y que perdió su trabajo. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no sea un pasaje que fue dado en otro contexto, porque esa hermana va a tomar ese texto y lo va a repetir a todos aquellos que se acerquen a ella con la misma situación, y luego vamos a tener un problema que fue un montón de personas y no vamos a poder pararlo. Empeoramos el problema. Y entender algo, mis hermanos, aún Dios entiende nuestra debilidad en nuestro estudio de las Escrituras. O sea, yo creo que esto debe animarnos a seguir creciendo, pero también entender que Dios entiende nuestras limitaciones, y yo creo que la providencia de Dios fue la que permitió estos espacios para incentivarlos a ustedes a seguir estudiando las Escrituras. Y estudiamos esos pasajes en 5 o 10 minutos. Obviamente, no todos los pasajes nos toman 5 o 10 minutos. Hay pasajes que nos toman mucho tiempo, una semana. Pero lo que les quiero decir es que ustedes se dieron cuenta que por ustedes mismos, usando las herramientas, pudieron llevar a conclusiones acertadas y que podían probar con el texto. Porque imagínate que yo decía en Filipenses 4:13, no, Pablo confía en la soberanía de Dios. Sí, pero ¿dónde está la palabra soberanía ahí? Y aunque yo creo que Pablo sí confiaba en la soberanía de Dios, tengo que tener mucho cuidado de no poner palabras que el autor no hizo. Entonces, yo creo que con esto la idea es incentivarlos a que ustedes puedan seguir creciendo en el estudio de la Biblia. Hay un material muy bueno que yo les recomendaría que traten de conseguirlo. Se llama así, es del mismo autor del Ministerio de Predicación Expositiva donde yo sirvo, se llama Dane Hell, y el libro se llama Uno a Uno, leyendo la Biblia juntos. Es un libro donde presenta herramientas sencillas como la que yo les presenté, incluso un poco más sencilla, para estudiar la Biblia con otra persona. Y obviamente hay un taller para damas en YouTube. Si el pastor me recuerda, o se lo puedo enviar en los próximos días, de cómo estudiar narrativa del Nuevo Testamento desde el Evangelio de Marcos, y lo enseñan varias hermanas basado en las mismas herramientas que yo les di. Eso también les puede ayudar porque esto es algo de práctica. Esto es algo de práctica. Bien. Si no hay más dudas, me gustaría que pudiéramos orar. Y quiero decirles que estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y mi esposa y yo estamos muy ansiosos de conocerles, de compartir lo que el Señor nos ha dado con ustedes también, ver esa familia linda en la fe que se ve ahí en pantalla, y poder escuchar también de lo que Dios ha estado haciendo en ustedes y a través de ustedes, y poder compartir juntos y recordar que nos une algo más grande que una nacionalidad, nos une la obra de Cristo a cada uno de nosotros. Entonces, pastor, si pudiera cerrar orando, y quiero decirles que ya me estoy preparando para el taller de evangelismo, que espero darle y también ser de bendición para ustedes otra vez. Gracias, pastor. Gracias, y también gracias por este tiempo que nos ha dado. Sé de tu agenda que es muy apretada, y aún así encontraste ahí un hueco para nosotros. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos y también muy ansiosos también de recibirte a ti, a tu esposa, y servirte. Un gusto. Un gusto. Vamos, hermanos, oremos al Señor. Amado Señor, te damos infinitamente gracias, Señor, por todo, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Y nos refiero, Padre eterno, Padre, a todos estos medios que tú nos has proveído, Señor, en estos 3 años. Tantos hermanos en Cristo, Señor, que nos han ayudado, Señor, en esta plantación de la Iglesia Bíblica Hispana en Viena, Señor. Padre, que este conocimiento que hemos recibido, Señor, en esta primera sesión pueda ser de mucha ayuda en la lectura, en la meditación de tu palabra, Señor, y que nuestras vidas puedan ir creciendo más y más, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por haberlos traído. Gracias por la fuerza que tú les has proveído, Señor. Sé que algunos de ellos se encuentran bastante cansados después de jornadas enteras de trabajo, y también sé de que tienen que ir a sus hogares por casi 1 hora en algunos de ellos. Te pido que los bendiga y me los guarde, Señor.
Bendice a su familia, las familias que están aquí representadas, así como aquellos hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros el día de hoy por situaciones de salud y también por motivos de trabajo, Señor. Te pido que también los guarde y los bendiga, Señor. Bendice, Señor, a nuestro amado pastor Plinio. Te doy gracias, Señor, por la amistad, Señor, que ha nacido en ambos. Gracias, Padre eterno. Bendice su vida, Señor, también la de su esposa. Y ya tú lo sabes, Padre, lo que hay en nuestros corazones como iglesia, Señor. Estamos contentos, ansiosos, Señor, de recibirles aquí y también, Padre, de ser de bendición para ellos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús oramos. Amén. 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 Querido pastor, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Para servirle. Dios lo Gracias, bendiga. hermano. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.